¿Por qué le hemos dado de llamar así a este primer encuentro? Porque todos y todas en nuestro paso por la universidad hemos tenido algún espacio curricular vinculado a la metodología de la investigación, talleres de investigación, y que en general nos han dado libros, textos, apuntes, aparte de las clases, ¿no? Donde, donde estaría el contenido del espacio curricular. Por eso, lo que vamos a hacer es el top 8, por decirlo así, de aquellos textos de metodología genéricos, más vinculados a manuales, que se repiten. Y esto nos lleva a este pequeño estudio que me permití, si es que quiere cambiar, a ver, que me permití hacer sobre las carreras del Instituto de Ciencias Sociales. Fíjense que sobre cada una de estas carreras, vamos a apagar esto, a cada una de estas carreras tiene un total de espacios curriculares, tiene espacios que son eminentemente metodológicos, otros que son más bien vinculados a metodologías de abordaje, metodologías epistemología y otras metodologías, por ejemplo, como de planificación institucional o de diseños de proyectos, que también está vinculada a eso. Y por último, una columnita donde estaría como el porcentaje de aquellos espacios curriculares que podríamos llamar metodológicos. Se me abrió algo acá que no quiere cerrarse y no sé cómo hacer para cerrar. Bien, viene complicado. Ustedes podrán ver que aquellas carreras que también coinciden con que tienen mayor presencia en proyectos de investigación, en proyectos, a ver si quiere salir esto, en proyectos de investigación, en miradas más teóricas, a ver si quiere salir, no quiere salir. Vamos a intentarlo de nuevo, si quiere salir, no quiere salir todavía. Bueno, son materias que también tienen más peso metodológico en sus currículas, más peso de miradas o de espacios curriculares metodológicas en sus currículas. Mientras que aquellas carreras más de corte profesionalizante tienen menos, y algunas de ellas tienen metodologías que son mucho más específicas o solamente alguna estadística. Solamente, no sé cómo hacer para que esto se salga. Bien, me encantaría saber cómo hacer para que esto se saliese. Perfecto. ¿Por qué estoy mostrando esto? De una u otra manera, tenemos formación metodológica en nuestra formación de grado y este cuadro tiene otro cuadro que trata de, a ver, ¿cómo hacemos para que se salga esto? A ver si logramos que esto salga. Hoy estoy renegona con las redes, con internet. Hoy no es mi día. Bueno, yo no sé si ustedes verán las noticias. Se proyecta ¿Cómo? Normal, digamos. Claro, pero yo no puedo modificar mi pantalla, ustedes saben, porque me tapa las vistas. Les agradezco, pero no sé, es una actualización, no sé a qué aparece ahí. Bueno, Carla, vamos a tratar de seguir con... Para el otro lado de la pantalla. Cambia el mouse de lugar. ¿Cómo? Desplaza el mouse. Cambio el mouse. Al otro lado de la pantalla. Desplazo el mouse. ¿Para el otro lado de la pantalla? ¿Para qué lado? ¿Para este lado? ¿Ahí? ¿Ahí le hago clic? Claro, hace clic sobre el PowerPoint. Acá estoy, sobre el PowerPoint. Ah, salió. Bueno, gracias. Disculpen estos. Entonces, ahora yo sí los puedo volver a ver. Esto se complementa, este cuadro, con particularmente la lectura de los planes de estudio en los perfiles profesionales y cuáles de ellos tienen dentro de sus perfiles miradas vinculadas a la producción de conocimiento y a la investigación. Esto solamente a modo para que veamos que la formación de grado nos habilita, que después lo va a explicar Pablo, nos habilita para producir conocimiento académico, conocimiento científico y legal, por decirlo así. En este sentido, releyendo los planes de estudio y releyendo los programas de estos espacios curriculares metodológicos, me permití encontrar 8 textos que se repiten en casi todos los espacios que son eminentemente metodológicos.
Y ahora vamos rápidamente con algunos de ellos. Vamos a ver si podemos verlo un poquito mejor. Este es un que uno ya es como que lo mira con cierto recelo a nivel universitario, pero que ha sido un clásico de muchas generaciones formadas en investigación, ¿no? Ezequiel Anderegg. Este texto tiene más de 25 ediciones, por ahí abajo están copiadas las tapas de los distintos libros, y bueno, Ezequiel Anderegg, argentino, pero después con una trayectoria bastante larga. De hecho, todas las personas que vamos a ver, todos están vivos, pese a que son personas de mucha edad, están todos vivos o por lo menos no tenemos noticia de su desaparición física, ¿no? Y la idea es que podamos visualizar en fondo en cada una de estas propuestas. Obviamente hay muchos manuales de metodología de Anderegg, hay muchos de Sabino, muchos de Rojas Soriano, etcétera, pero vamos a anclar en uno. Y vamos a ver cómo, de una u otra manera, hay coincidencias, diferencias, y en lo que sería el proceso de investigación. Particularmente en el capítulo 8, Anderegg lo destina a la organización del trabajo de investigación y lo propone en fases, etapas, digamos, etapas con momentos internos. Entonces, tenemos un primero que sería la formulación del problema, una fase exploratoria donde habría consulta y recopilación de documental, consulta de mapas, contacto global o primer abordaje de la realidad y consultas a informantes clave. En el diseño de investigación específicamente, habría la elaboración del marco teórico, la constitución del equipo de investigación, fíjense la importancia y desde donde escribe Anderegg también, la coordinación de tareas, la elección de los instrumentos metodológicos, la organización del material de consulta y de investigación, la determinación y elección de la muestra, el esquema presupuestario administrativo, fíjense particularmente cómo se pisa con lo que posiblemente después nos explique Pablo, y después tenemos otro momento que es el trabajo de campo, donde habría la prueba previa de instrumentos y de procedimientos, la preparación de la comunidad, del grupo o la institución donde se va a hacer la recolección de los datos, y la obtención y recolección de datos propiamente dichas. Y después el trabajo de gabinete, fíjense desde dónde lo pone ahí, donde habría la clasificación de los datos mediante codificación y tabulación, análisis, elaboración e interpretación, y la redacción del informe que contiene los resultados de la investigación. Esta lógica, ahora vamos a ver otra propuesta que también es de los libros que se repiten en la mayoría, insisto, es en el top 8, porque son 8 los que he puesto, que se repiten en casi todas las propuestas metodológicas. Este texto es de Carlos Sabino. Este es un texto que también casi todos los que hemos pasado estudiando metodología en algún momento lo hemos tenido. Este señor también es argentino, estuvo en Chile y, bueno, está más vinculado a gente de Montpellerín, que lo cual después lo podremos discutir, sin comentarios. En este sentido, el esquema de base que usa lo tendría como, en una u otra manera, en 12 pasos o etapas, ¿no? Primero, poder focalizar o recortar un área temática. En segundo lugar, plantear un problema, y acá esta es una cuestión que vamos a ir, que a lo largo de los encuentros se va a ir perfilando, ¿no? Construye un tema, un problema de investigación. Este trabajo de delimitar, recortar, focalizar, que a su vez tiene como un trabajo en paralelo entre un trabajo de la estructuración teórica y por lo tanto los indicadores de que ello surgiera, y a su vez la mirada y las decisiones vinculadas al diseño y a las técnicas. Esas dos miradas que hacen a la delimitación, para este autor, en consecuencia, los instrumentos de recolección de datos con los cuales vamos a llevar adelante la tarea empírica. Recolectamos los datos, que sería el punto 9. En el punto 10, procesamos los datos. En el momento, la fase número 11, el análisis. Y en el número 12, como cierre, la síntesis y conclusiones vinculados al planteamiento del problema. En un sentido amplio, porque el planteamiento del problema es poder esbozar todas las situaciones que llevan las preguntas y los objetivos.
y la fundamentación también. En el tercer lugar, este esquema es dificilísimo de leer, así que vamos a dejarlo bastante genérico, y que de hecho está en máquina de escribir, ustedes podrán visualizarlo. Raúl Rojo Soriano, mexicano él, en un libro también que es un clásico, una guía para realizar investigaciones sociales, que casi todos los que pasamos por alguna metodología alguna vez lo vimos, plantea la verdad que el libro es bastante más amable que la elaboración que hace en este esquema que es bastante caótico o complejo, por decirlo así, en el cual en realidad plantea como 3 grandes vías de entrada. Permítanme que no se va a ver mucho, pero me permito abordarlo. 3 grandes vías de entrada. Una primera vía de entrada es todos los elementos teóricos con los cuales ya tengamos a priori. Una vía de entrada es justamente empezar a justificar y a plantear objetivos de investigación, y otra vía de entrada es la realística, concreta y muchas veces vinculada a nuestra pertenencia institucional. En este sentido, fíjense que por ahí ustedes van a empezar elementos teóricos generales y particulares, proceso para delimitar la justificación del estudio, los objetivos, y acá tendríamos el planteamiento científico del problema, casi como que al medio de un montón de complejidades, a partir del cual se generarían las hipótesis, se operacionalizarían estas hipótesis, ya vamos incorporando términos más complejos como la operacionalización en estos esquemas a priori, la recolección, pero a su vez siempre vinculada a la justificación, y obviamente la salida a la realidad empírica. Y en este aspecto, todo lo que después vendría vinculado a la recolección, análisis e interpretación de datos. Otro, de Sierra Bravo no encontré fotos en internet, por eso la verdad que no les puse foto, pero este es otro de los, en el cuarto lugar, por decirlo así, pero en realidad no están acomodados por cantidad de repeticiones, sino por año. Restituto Sierra Bravo, español él, también una persona que sigue viva, que es de 1923, que ya debe estar cercano a cumplir sus 100 años, en el esquema que presenta en este libro, que se llama Técnicas de Investigación Social, Teorías y Ejercicios, plantea un esquema como de 8 pasos, ¿no? El descubrimiento del problema a investigar, cosa que después peleamos bastante porque no sabemos si realmente el problema se descubre o básicamente lo construimos, pero será otra discusión. A posteriori de esto, la documentación y definición de este problema, ese es el planteo de Sierra Bravo, ¿no? Imaginar una respuesta probable, que sería la hipótesis o conjeturas. En el cuarto lugar, deducir o imaginar consecuencias de las hipótesis o subhipótesis empíricas. En quinto lugar, el diseño de las hipótesis o del procedimiento concreto. A hipótesis a partir de sus consecuencias o mediante subhipótesis empíricas. Acá aparece un concepto que son las famosas consecuencias observacionales, que después iremos viendo. En séptimo lugar, establecimiento de las conclusiones como resultado de la investigación. Y en octavo lugar, extender las conclusiones o generalizar los resultados. Acá tenemos 2 cuestiones. Uno, que es el momento de mayor teorización o abstracción, y aparte el momento para compartir la información. En quinto lugar, nos vamos a la primera mujer del equipo, de las que tenemos visto acá. Este manual, quienes hemos estudiado acá en la UNBM o quienes han estudiado acá en la UNBM, seguramente lo han visto porque todos estos estaban en las distintas bibliografías de aquella metodología histórica del ciclo básico unificado. Este texto se llama Metodología Cuantitativa, Estrategias y Técnicas de Investigación Social. Esta autora española lo escribe en el año 98. Y en esta autora, si bien acá lo que yo me permití sacarle la foto fue a los componentes de un proyecto de investigación, en realidad harían a la totalidad de cómo se proyecta, pero en realidad la totalidad del proceso de investigación. Y en este caso comprende 4 grandes elementos que a su vez tienen como subelementos.
El primero de los grandes elementos, obviamente, es la formulación del problema. Y a partir de esto tendríamos la definición de objetivos y la conexión con los marcos teóricos. El segundo gran elemento, la operacionalización del problema, y que implicaría la formulación de hipótesis, la operacionalización de los conceptos teóricos y el hallazgo de las unidades de análisis que a priori, vamos a decir, son uno de los componentes de las hipótesis. Hay un acuerdo generalizado que las hipótesis tienen tres grandes elementos, ¿bien? Las variables, las unidades de análisis y los nexos o conectores lógicos. Después, el tercer gran elemento es el diseño de la investigación propiamente dicho. Cuando hablamos de diseño de investigación, hay autores que se ponen más al principio y hay autores que cuando hablan del diseño de la investigación es el diseño del abordaje empírico, ¿no? Del elemento de contrastación, validación, falsación de la hipótesis o de las hipótesis. En este sentido, habemos como subelemento dentro del diseño de la investigación, las estrategias de investigación, las fuentes documentales, estudio de caso, bueno, ahí va nombrando algunas, los tipos de diseño, las técnicas para obtener los datos y las técnicas de análisis. Y acá hay un elemento importante que ella plantea en el proyecto de investigación, que es la factibilidad de la investigación. La factibilidad como la capacidad de que la investigación pueda ser realizada en serio. Ahora, esto se plantea como más fácil, tal vez por los recursos electrónicos y digitales, pero en su momento, realizar una investigación, tanto por la accesibilidad a las fuentes bibliográficas como a muchos informantes o accesos a estadísticas, no era tan fácil. Entonces, la factibilidad de la investigación, en muchos manuales, y más que todos los más viejitos, era un elemento muy importante en la justificación. En este sentido, para esta autora, eso comprende las fuentes, la disponibilidad de recursos, materiales, humanos, económicos también, ahí nos vamos a pisar con lo que va a plantear Pablo, y la planificación de la realización. Todo esto de una u otra manera, y para esta autora, estaría concretando o permitiendo ver los objetivos. Porque una cosa, bueno, ya lo vamos a ver en el próximo. Otra autora que los que son estudiantes míos deben estar hartos de escucharla, porque es uno de los manuales que yo utilizo actualmente, que es el manual de Ruth Vieites, argentina, psicóloga de grado, y es la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UCES. Este manual, que es de 2004, es un manual que tiene casi 700 páginas, y esta autora, si bien se basa en un montón de otros autores, por supuesto, porque estos son, lo que yo estoy proponiendo acá son algunos manuales, pero todos están asentados en libros de investigación que sean más de corte epistemológicos, más, no tan de lectura tan rápida o esquemática. Hoy me permito hablar desde acá. Y en este caso, esta autora separa el trabajo de investigación, el proceso de investigación, que también en un momento deja en claro la diferencia entre proceso y proyecto, a partir de tres grandes momentos. El momento epistémico, el momento técnico-metodológico y el momento teórico. En el caso del momento epistémico, implica primero la construcción de un objeto de conocimiento científico y por lo tanto la ruptura con el sentido común. Y dentro de este momento, y a mí me parece bastante interesante esta autora porque justamente habla de momentos y no habla de fases lineales o etapas lineales, sino de momentos donde hay una saturación interna del hacer y que da lugar casi como peso en sí mismo a el otro momento, como una consecuencia casi devenida. Entonces, dentro de la estructuración del objeto de investigación, el planteo del problema, que es la delimitación, planteo, estructuración, bastante más complejo, la elaboración del marco teórico, que no está hablando de la escritura solamente del marco teórico, sino que el marco teórico es parte de eso y va y viene permanentemente, y la de hipótesis. Teniendo todo esto como primer elemento de construcción de un objeto de estudio, se plantea la vida de ese proceso y lo que se quiera lograr, y por lo tanto el objetivo. La pregunta
es disruptiva y es lo que plantea o constituye este objeto, y el objetivo es lo que se espera al final del proceso. Bien, a posteriori de tener esto más resuelto, la autora propone la elección del diseño. Y teniendo la elección del diseño, es decir, de aquellas grandes formas a través de las cuales me voy a vincular con la realidad empírica, entiéndase datos secundarios, análisis textual, observación donde el investigador está en el mismo lugar, encuestas o métodos, podríamos decir, dialógicos, diseños dialógicos y métodos experimentales, a posteriori de eso, esta autora plantea una operacionalización doble. La operacionalización de los conceptos de la hipótesis y la operacionalización del concepto de unidad de análisis hasta llegar a la construcción de la muestra. En función de todo esto, se estarían diseñando los dispositivos o instrumentos para la recolección de datos. Se sale al campo, se recolectan, se analizan y se interpretan ya en un momento teórico metodológico, siempre en contraste con la hipótesis, el problema y los objetivos, y el marco teórico obviamente, para a partir de ahí poder afirmar si la hipótesis es validada, falseada o en el término que cada uno lo hubiera querido plantear. Y también plantea como último momento la comunicación. Esta autora dedica los últimos 5 o 6 capítulos a la investigación cualitativa, que también toma desde múltiples autores, y en este sentido, si bien la mira desde otro lado, también la plantea de una u otra manera en un momento más esquemático. Entonces, la plantea en términos de fase, una fase de planeamiento, en términos generales, mucho más flexible a los métodos de corte deductivo, ¿no? Una fase de diseño, una fase de ingreso, de entrada al campo, sabiendo que la metodología cualitativa en general es espiralada, y una fase de análisis de datos que sabemos que también va rotando mientras se vuelve al campo y se siguen generando teorías, pero que a su vez ya tienen otro nivel, y una fase de escritura. En séptimo lugar tenemos a Ruth Sautu, con un hermoso libro que se llama Todo es Teoría, y hay muchos libros de Sautu que también están en casi todos nuestros programas metodológicos de nuestras carreras de sociales, y en términos bastante generales, y la verdad que se ve bastante mal el esquemita que traté de cortar, lo que propone es pensar temas o problemas a investigar a partir de los intereses que surjan y definir la finalidad académica, el diagnóstico, cómo llegar y establecer los recursos disponibles. Fíjense que para otro autor los recursos disponibles se veían un poco más adelante, ¿no? Analizar la perspectiva teórica a partir de definir cuáles son las orientaciones paradigmáticas que guían o que están en la base de las decisiones teórico-metodológicas a partir de los contenidos del marco teórico. Pensar en los objetivos de la investigación, generales, específicos, diseñar o abordar o decidir o estructurar la metodología, es decir, la elección del método o de los métodos a partir de los cuales y a partir de los objetivos van a permitir asir la realidad empírica, siempre pensando en una cuestión de superación entre una cosa y la otra, eso es raro. A su vez, analizando permanentemente el contexto histórico-geográfico, que esto es muy importante, ¿por qué? Porque definimos la población teórica en la que vamos a trabajar, a su vez describimos esta base empírica y acordamos criterios para la selección de casos, de muestras, de unidades, de corpus, etc. Construimos los instrumentos de recolección de datos y vamos al campo, los probamos, vamos al campo y analizamos, sistematizamos y elaboramos conclusiones. El octavo y último es el de Hernández Sampieri, que también tenemos varios, y uno de esos visualmente era bastante característico porque tenía como apostillas, estaba como escrito a 2 columnas, y en una de las columnas tenía unas apostillas y los títulos estaban como en letra cursiva. Este autor, en esta publicación que aparece en muchos de los libros, pero que no es ese que yo les estoy contando, tiene parte de los enfoques, ¿no? Separando el cuantitativo del cualitativo
y de un mixto, que otros le llaman convergencia metodológica, otros le llaman triangulación. Pero, aparte de acordar ciertas características generales, después se detiene en uno de mirada más cuantitativa, generalmente deductiva o hipotético-deductiva, y uno de mirada de corte más cualitativa. Este es bastante complejo de mirar, me permito ver ¿no? En este sentido, parte de una idea, plantea el problema, en la fase 3 hay una revisión de la literatura y un desarrollo del marco teórico, en la fase 4 hay una visualización del alcance del estudio, en la fase 5 la elaboración de hipótesis y por lo tanto la definición de variables, en la fase 6 plantea el desarrollo del diseño, y ahí volvemos, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto en varios, el diseño de investigación, en la fase 7 la definición y selección de la muestra, en la fase 8 la recolección de datos, en la 9 el análisis de los datos, y en la 10 la elaboración del reporte de resultados. Fíjense que acá queda en el análisis de datos, que es todo una cuestión a poder, que no lo vemos porque en otros decimos análisis e interpretación de los datos. Acá quedaríamos como en un paso anterior, sabemos que no es así, pero en este esquema planteado sería así. Bien, hasta acá llegué yo con esta mirada bastante veloz, muy veloz, de los de metodología, que son el top 8 de los... Dejo de presentar, estoy tratando de dejar de presentar, que están en todos los programas de espacios curriculares de las metodologías que en general tenemos particularmente en el instituto, entendiendo talleres de investigación, metodologías, porque algunos son clásicos, como hemos dicho, imagínense que el de Anderegg es del año 65 y tiene 25 ediciones, entonces quiere decir que sigue siendo un clásico, y estos son miradas de corte más positivista, en general, porque hay una impronta positivista que está de base en casi todas estas metodologías, pero que a su vez son el elemento, el mainstream o el elemento hegemónico formativo todavía de nuestras academias. Muchísimas gracias. Pablo, por favor, ahora te toca a vos planteando esta mirada más sistémica. Bueno, muchas gracias. Más que sistema va a ser un poco más terrenal, ¿no? Porque después de una clase de metodología, y yo que no soy especialista en metodología, a pesar de estar en esto de la investigación científica desde temprana edad, desde el siglo pasado, quería presentar un poquito el marco en el que nosotros presentamos este tipo de proyectos, o que ayudamos a presentar proyectos de investigación desde el Instituto de Investigación. Tanto en proyectos internos desarrollados aquí dentro de la universidad, que ustedes ya conocen, que acaban de ser adjudicados, y después al final voy a hacer una breve defensa de la existencia de este tipo de financiamiento masivo, aunque sea con poquito dinero, porque tiene que ver justamente con este sistema de ciencia y técnica y en dónde podemos apuntar y de qué debemos aprovecharnos para subsistir, hacer ciencia de calidad y hacer investigaciones que después tengan un impacto positivo en la sociedad, que es lo que queremos al final de cuentas. Si me permiten, voy a presentar aquí una brevísima presentación. Muy simple, pero la idea es contextualizar este tipo de proyectos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo veo que teóricamente, hay coincidencia, ¿no? en todos estos esquemas presentados por los diferentes autores, pero hay dos que mencionaron una cuestión que es la factibilidad o la ejecutabilidad, ¿no? Y los proyectos de investigación, si bien teóricamente la concepción la tienen ustedes muy clara, también tenemos que tener en cuenta a qué apuntan, porque tenemos proyectos de investigación desde aprender a hacer un proyecto porque estamos estudiando en la carrera de grado, desarrollar un proyecto para un trabajo final de grado, por ejemplo, desarrollar un proyecto para comenzar a investigar como alumno de grado dentro de un proyecto de investigación
ya en curso, proyectos para financiar proyectos de investigación, para solicitar becas de posgrado y hacer una maestría, un doctorado o el posgrado que sea, inclusive después proyectos ya mucho mayores en red y más ambiciosos, ¿no? Entonces, cada proyecto obviamente tiene que ser adaptado a la situación. Y hay una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta, que es la ejecutabilidad. Hay áreas que necesitan más recursos que otros, ¿no? Eso no es un secreto. Y en el área de ciencias exactas, por ejemplo, si tomamos como caso la biología molecular, los reactivos, los equipamientos, las instalaciones son muy caras, de altísima complejidad, y en el proyecto tenemos que dejar sentado que realmente tenemos todas las condiciones de realizar ese proyecto que estamos proponiendo, sea al nivel que sea para buscar más financiamiento, o sea simplemente para hacer iniciación científica dentro de un proyecto ya en curso, ¿no? Es difícil decir que vamos a recristalizar proteínas en gravedad cero, porque bueno, eso claramente es demasiado ambicioso para un proyecto de iniciación científica. Entonces, esa adaptación también es importante hacerlo. Y para eso es importante conocer también el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde las universidades juegan un papel fundamental, ¿no? Estamos en una universidad, nosotros lo sabemos, lo tenemos claro. Pero no muchas veces eso está muy explícito cuando buscamos informaciones sobre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y eso es lo que quiero dejar aquí, como una nota de color, y tal vez defender un poco más la importancia y el rol que tenemos como universidad dentro del sistema de ciencia y tecnología. Si nosotros vamos a buscar información sobre esto, probablemente la mayoría lo primero que piense es recurrir al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Afortunadamente volvimos a tener un ministerio que concentra y que dicta políticas en ciencia y tecnología, piensa en planes estratégicos a futuros, en reforzar áreas estratégicas, en determinar vacancias territoriales y temáticas, y bueno, y también a financiar y ayudar al desarrollo de nuevos posgrados, de nuevos doctores, de nuevos científicos, y así por delante. Entonces, el sistema argentino es bastante peculiar. Entonces, vamos a comenzar viendo la estructura del Ministerio de Ciencia, ¿no? Entonces, si entramos a la página, yo ni siquiera preparé estos PowerPoint, me tomé la libertad de copiar de la página del Ministerio y pegarla aquí, vemos que, bueno, el Ministerio provee infraestructura, financia la investigación, y busca, aquí lo que yo quiero destacar, que aparece este vínculo entre los sistemas académico, productivo y también científico, ¿no? Aquí aparece la academia, aquí aparece la universidad, ahí, en esa definición. Pero si después empezamos a navegar dentro de las páginas del ministerio, y empezamos a ver, bueno, ¿qué organismos componen el ministerio y qué comisiones componen el ministerio? Van a ver que en la universidad no está tan clara el rol aquí dentro. Entonces empecemos por organismos, instituciones, agrupados dentro del gran paraguas del Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces tenemos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, ¿no? Argentina tiene esta particularidad, existe una institución que se dedica a la investigación científica, donde hay una carrera del investigador, donde hay personas que reciben un salario solo por investigar, después la mayoría lo hace también dentro de universidades, en roles de doble dependencia, pero bueno, tenemos esta particularidad, en el resto de Latinoamérica no hay muchos países que tengan esta carrera de investigador científico, nuestro CONICET. Por otro lado, tenemos a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico e Innovación, la agencia I+D+I. Esto hasta hace un par de años se conocía como la Agencia Nacional de Promoción Científica, la ANPICIT, Científica y Técnica. Hoy tiene un nombre un poco más largo y un poco más abarcativo sobre todo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos organismos? Por un lado, el CONICET básicamente lo que hace es administrar la carrera de investigador científico, pagar los sueldos de los investigadores científicos y pagar becas para quienes realizan sus estudios de doctorado. CONICET no financia becas de maestría, por ejemplo.
ejemplo, solo de doctorados. ¿Y cuál es la diferencia con la agencia? Bueno, la agencia tiene diferentes planes, diferentes mecanismos de financiamiento para proyectos de investigación. Hasta hace algunos años atrás, el CONICET también tenía un rol importante en el financiamiento de proyectos de investigación. Con la particularidad que para acceder a un proyecto de CONICET hay que ser investigador de CONICET. Cuando se separa y cuando la agencia comienza, primero que los recursos que utiliza vienen de lugares diferentes, después podemos entrar en esos detalles si a alguien le interesa. Pero en la Agencia Nacional de Promoción Científica, nosotros podemos presentar proyectos a solicitudes de subsidios sin ser investigadores de CONICET. Tenemos nuestro régimen de categorización de profesores, de docentes e investigadores, y hay una equivalencia entre categorías de CONICET y el sistema de categorización, que ya seguro que me van a hacer preguntas porque está ahí medio congelado, pero bueno, la cuestión es que también se pueden solicitar subsidios a la agencia sin ser investigador de CONICET. El CONICET todavía tiene algún tipo de proyectos, como los proyectos de investigación plurianuales, acaba de salir una convocatoria, para investigadores CONICET, pero la gran fuente de financiamiento para ciencia y técnica en Argentina en este momento es de la agencia y no de CONICET. Y después tenemos algunas otras fundaciones, la Fundación Argentina de Nanotecnología, que cumple ya algunos roles de pensar en políticas y en acciones relacionadas con el tema, con el área, también algunos mecanismos de financiamiento. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que depende también del Ministerio, el Banco Nacional de Datos Genéticos, esto es nuevo y se está trabajando mucho, que es para generar un banco con datos genéticos de personas y familiares de desaparecidos en las dictaduras, y la Fundación Manuel Sadowski. Bueno, esto en cuanto a organismos que componen el CONICET. Ustedes ven que aquí las universidades están presentes porque los institutos o las unidades ejecutoras de CONICET, más del 80%, están radicadas dentro de las universidades. Pero la universidad está de forma implícita aquí en estos organismos institucionales y no explícita. Cuando pasamos a ver los consejos y comisiones administrados por el Ministerio de Ciencia, hay dos muy importantes aquí, que todas son importantes, pero desde el punto de vista de los proyectos que nosotros desarrollamos, son estas dos primeras. El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. El Consejo Federal es presidido por el ministro de Ciencia, o quien esté a cargo del Ministerio de Ciencia en la ocasión, y con representantes de cada provincia y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea es justamente desarrollar políticas de federalización. Si nosotros hacemos, no lo tengo aquí, pero si hacemos un mapa de distribución de dónde se asientan los principales centros de investigación, están bastante concentrados en pocos lugares. Entonces, bueno, la idea del Consejo Federal es justamente ampliar esto. Recientemente lo deben haber escuchado nombrar bastante, porque están los proyectos PFI, proyectos federales de investigación, que acaban de ser lanzados, que dependen, por ejemplo, de COFECIT. Y bueno, la idea es distribuir un poco esos proyectos más allá de la masa crítica de investigadores, a intentar fomentar que haya más y mejor investigación en lugares donde tradicionalmente no hay tanta. Y por otro lado, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que agrupa a todas las entidades relacionadas con la ciencia y la tecnología del país. Y si nosotros entramos y vamos a ver quiénes participan de ese Consejo Institucional, inclusive hay líneas de proyectos que para poder, una institución poder participar, tiene que ser miembro del CICIT. Las universidades son miembros del CICIT, pero si entramos para ver los que participan dentro del Consejo Interinstitucional, tenemos todos estos organismos, tenemos todos los organismos, el CONICET nuevamente, la CNA, el INTA, el INTI, la CONAE, Instituto Nacional del Agua, bueno, varias organizaciones, y recién aquí aparece el Consejo Interuniversitario Nacional. O sea, las universidades están dentro del CICIT, formamos parte
de este intrincado de ciencia y tecnología en Argentina, pero ven que no está tan explícito. Y repito, el papel de la universidad es fundamental, porque 80% de los institutos de CONICET están dentro de las universidades. Las carreras de posgrado que CONICET financia las becas, los cursos no son de CONICET, los cursos son de las universidades. O sea, la mayor parte de las investigaciones se desarrollan dentro de las universidades. Entonces, bueno, yo diría que a mí me gustaría entrar a la página del ministerio y tener un cuadro grande que diga Consejo Interuniversitario o Universidades Argentinas, porque realmente el papel que juegan las universidades es fundamental. Y ya que nombramos al CIN, voy a bajar ahora mucho de niveles, voy a volver para atrás. Porque hay un programa del CIN, recientemente ustedes deben haber escuchado o haber visto la noticia de las becas EBC que acaban de ser aprobadas en la universidad. Las becas EBC son becas de estímulo a las vocaciones científicas, son del CIN, es dinero de la SPU, que se dedica a esto ya hace algunos años. Es un programa consolidado, extremadamente exitoso, y que va a continuar por muchos años. Esto es dentro del plan de fortalecimiento de la investigación de la SPU y a través del CIN. Y bueno, otorga, como todos ustedes saben, becas para alumnos de grado que comiencen a investigar dentro de proyectos activos y categorizados dentro de cada universidad. Esto es importantísimo porque estamos hablando de metodología de la investigación. Bueno, aquí es donde se empieza a hacer investigación. El inicio de la carrera científica de muchas personas comienza con becas de este tipo, de iniciación a la vida científica. Y hay una particularidad. El financiamiento a estas becas aumentó en el último año. Entonces este año tenemos más becas a nivel nacional, por eso también tenemos absolutamente todas las becas que solicitamos y que pasaron el plan de admisión, la etapa de admisión, aprobadas en la universidad. Obviamente que el proyecto tiene que estar bien elaborado, tiene que ser ejecutable, tiene que ser dentro del marco de un proyecto en vigencia, pero si cumple con todas estas condiciones, si nosotros solicitamos más becas este año, que está por salir la nueva convocatoria, la universidad participa en la comisión, yo soy representante en la comisión ad hoc de becas EBC, en la comisión de ciencia y técnica del CIN. Entonces ya estamos trabajando en la nueva convocatoria. Entonces, bueno, quiero hacer un pedido especial, aprovechando de la oportunidad que me brindan, es de arengar a que presentemos más becas EBC. La idea es que nosotros presentemos más becas de las que nos otorgan. Tenemos que buscar el límite. Si nosotros duplicamos en este momento la cantidad de becas, tuvimos 29 becas aprobadas, si presentamos 60 becas en la próxima convocatoria, vamos a tener las 60 becas aprobadas. Ese límite yo sé que no llegamos al límite con ese número de becas. Entonces yo les pido a los alumnos que se interioricen, a los docentes que hablen con los alumnos, que busquen alumnos que tengan algún tipo de afinidad con el área que están desarrollando, y presentemos más becas EBC, porque es el inicio de todo el círculo, ¿no? El inicio de esta cuestión de la investigación científica. Aquí estamos formando y estamos colocando la semilla en futuros investigadores científicos. Y por supuesto que tenemos los proyectos internos UNB. Nosotros tenemos todo este sistema, tenemos la agencia, después hay diferentes formas de presentar, financiar y llevar adelante proyectos, no solamente pensar en financiamiento, sino tener un proyecto que sea acreditado, que podamos después con eso incluir alumnos, que los alumnos tengan una constancia de que participaron en el proyecto de investigación acreditado, que nos sirva como antecedente de investigación, que le sirva a la universidad como indicador en investigación, porque eso es muy importante después para que la CONIAU reconozca, apruebe y las carreras de grado, para el financiamiento que futuramente venga a una universidad. También en el modelo de pauta se tiene en cuenta el desempeño de las universidades en investigación
transferencia y extensión para el futuro presupuesto de la universidad y así por delante. Y tenemos también nuestros proyectos internos. Y bueno, ustedes saben, tenemos más de 180 proyectos financiados. En media son 33, 34 mil pesos por proyecto, que yo sé que actualmente es un número ínfimo, se puede hacer muy poca cosa con ese dinero. Es la primera cuota, ¿no? Tendremos más cuotas y más desembolsos dentro de estos proyectos. Pero muchas veces a mí me preguntan por qué financiar 180 proyectos con 30 mil pesos y no menos proyectos con más dinero. Y la cuestión es que, en primer lugar, si nosotros comenzamos a limitar la cantidad de proyectos aprobados para dar un poco más de dinero, tampoco resuelve tanto, porque para que el aumento sea significativo tenemos que aprobar el 10% de los proyectos y no la mitad o el 60%. Por otro lado, los grupos que comienzan a ganar estos proyectos son los que tienen más antecedentes, más producción, y son los mismos que tienen acceso a proyectos externos. Entonces, la idea es tener la mayor cantidad de proyectos de investigación en vigencia. Con eso nosotros nucleamos y fortalecemos los grupos de investigación, y esos grupos de investigación después comienzan a tener trascendencia en convocatorias externas y en otro tipo de ámbito, ¿no? Salimos un poco del ámbito de la UNBM. Y eso está clarísimo con lo que está sucediendo con los programas de investigación. Entonces, los programas agrupan a varios proyectos, se forman equipos de trabajo, comienzan a publicar, comienzan a participar en congresos, y eso hace que se fortalezcan los grupos, y esos grupos después tengan acceso a otro tipo de financiamiento, inclusive a participación en proyectos a nivel nacional e internacional. Entonces, un poco el camino virtuoso es ese. La idea es continuar financiando y reconociendo la mayor cantidad de proyectos posibles dentro de la UNBM para fortalecer los grupos de investigación que después puedan eventualmente continuar esas investigaciones en otros ámbitos. Bueno, eso es lo que quería presentarles. Les aclaré que iba a ser breve. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, porque en realidad la idea de este primer encuentro era esto, ¿no? Poder unir el libro con las condiciones institucionales de materialización, ¿no? Porque en realidad, cuando uno muchas veces es estudiante de metodología, y a uno le dicen, bueno, pero esto hace a la ciencia. Y uno dice, a ver, este proyectito que yo estoy haciendo acá, este objeto, estas conclusioncitas que yo estoy tratando de llegar con mi trabajo final de grado, con el trabajo que esté haciendo para el final de una materia, esto, ¿dónde se ve? ¿Y dónde circula? ¿Y dónde está esta lectura que haga o que se reconozca algo como ciencia, ¿no? La ciencia es un producto institucional, ¿no? La ciencia es un acuerdo entre un montón de personas que está asentado, legitimado, con disputas también sabemos que es así, pero que está sostenido por un sistema institucional, ¿no? De reconocimientos de lugares, me puse medio burdiana, perdón Bourdieu, de reconocimiento de lugares, de posiciones, de capitales, digamos, que van circulando y que justamente están mediados por este sistema, ¿no? Por el Estado, por distintos, por el ministerio, por las agencias, por las universidades y por todas estas producciones que se van dando desde la formación, grado, posgrado, el sistema de recursos económicos que lo permitan, ya fuera subsidios, ya fuera becas, el sistema también de todo lo que es la circulación de resultados, ¿no? Publicaciones, revistas académicas, congresos, que es parte de lo que este ciclo también tiene la intención, ¿no? De poder aprender ese circuito de circulación del conocimiento científico. Fíjense que en casi todos los manuales el último punto está vinculado a la comunicación, a los informes finales y a todo este tipo, porque la ciencia es una actividad social. Si no la socializamos, no es ciencia, así de sencillito. Puedo investigar, pero se va a convertir en un aporte a la ciencia en la medida que justamente se pueda socializar. En este sentido, Pablo, yo me permito muchas preguntas, ¿no? Y para iniciar, quien quiera hacer preguntas, por favor, vamos, si se animan.
y también un poco por respeto al tiempo, entonces sí lo podemos hacerlo más dinámico, ¿no? En este sentido, ¿cuál es como el peso o cuál es la gran diferencia? Porque es una a priori, ¿no? Nosotros a simple vista, el común de los mortales ve el CONICET y el otro sistema de investigación, los que no son CONICET. En términos muy generales, si nos podés explicar esta lógica, ¿no? De qué implica ser CONICET y qué implica hacer investigación sin ser CONICET. Es exactamente lo mismo. Simplemente cambia quién paga el sueldo, pero el sueldo al final lo paga el Estado, entonces es más o menos igual. No, la cuestión es que el CONICET, bueno, surge en una época donde era necesario. Es interesante la existencia del CONICET, porque cuando Argentina compita en indicadores en ciencia y tecnología con el resto de los países de Sudamérica, participa como un país, porque el CONICET es nacional. Entonces, cuando nosotros vemos la comparación, el CONICET es el organismo en ciencia y tecnología mejor posicionado en Sudamérica. Lo que pasa es que la comparación, digamos, es interesante hacerlo de esa forma, porque estamos comparando, por ejemplo, con estados de Brasil, estamos comparando con universidades de Brasil. O sea, comparamos un sistema nacional con universidades, con sistemas estaduales, estatales y lo que sea. Entonces, bueno, por ese lado es interesante. El CONICET lo que permite también, si usted viéndolo como universidad, es que una persona que investiga, se crean estas unidades ejecutoras que los agrupa por afinidad, por áreas temáticas y todo lo demás. Y una persona que se dedica exclusivamente a investigar y que también es docente en una universidad. Entonces eso pasa a ser un docente de dedicación exclusiva, ¿verdad? Porque está todo el tiempo dentro de la universidad. Ahí me hacen la pregunta ahí o una aclaración. La paso rápido, ya la veo. Una afirmación. Una afirmación. Exactamente, los estándares de calidad son los mismos, ¿no? Y después, digamos, los indicadores de producción en ciencia y tecnología, nadie ve si sos de CONICET o si sos de la universidad. Los indicadores son los mismos, las revistas tienen los mismos criterios de evaluación, la transferencia se hace de la misma forma, digamos, eso no hay ningún problema. Entonces, en realidad no deberíamos diferenciar quién es CONICET y quién no es CONICET. La investigación es la misma. Lo que tiene CONICET es que están agrupados dentro de una unidad ejecutora en donde hay varios investigadores de la misma área. Bueno, en general eso ayuda y conforman equipos de investigación más potentes. También lo hacemos dentro de las universidades. O sea, no creo que un docente investigador haga investigación de menos calidad que alguien que hay CONICET y viceversa. Entonces, en ese aspecto yo no haría diferencias, ¿no? Lo que sí, un investigador de CONICET tiene acceso a ciertos mecanismos que son exclusivos de CONICET, obviamente. Y una universidad no va a impedir que un investigador CONICET, porque es CONICET, no participe de las convocatorias que la universidad desarrolla, por ejemplo. Pero yo no haría ninguna distinción en ese sentido, ¿no? Como dice Aimé, los indicadores y las exigencias en cuanto a calidad y a tipo de investigaciones y trabajos desarrollados son exactamente las mismas. Tienen que serlo, ¿no? Acá vemos que se ha sumado Gabriel, el decano, que al principio no pudo estar porque estaba de viaje, así que le pedimos la palabra, Gabriel. No quiero. Buenas tardes a todos, no quiero tampoco interrumpir. Estábamos ahí con el rector, la vicerrectora en Arroyito, así que les pido disculpas, estábamos justo firmando un protocolo. Pero yo lo único que me hubiera gustado estar al principio era solamente por contar esto que nos parece que es un hito súper importante, pensarnos en términos de fortalecernos como formación en investigación, como un programa que sea integral, que acompañe las unidades ejecutoras, que acompañe el Instituto de Investigación. Me parece que la idea de nuestra Secretaría de Investigación, Extensión, llevar adelante esta propuesta es muy importante en términos de pensar la universidad de los próximos 10 años. Entonces, agradecer a vos, Carla, y por supuesto al doctor Fiorito que nos acompañe hoy para nosotros en la apertura y que estén los dos era importante. Lo sigo escuchando, no quiero interrumpir. Gracias, Gabriel, gracias. Bien, ¿preguntas? ¿Otro comentario? ¿Alguito más para agregar? A ver.
dudas, ya que tenemos la oportunidad por ahí, nosotros leemos estas cuestiones desde los portales institucionales, desde las noticias que nos llegan, pero ahora tenemos la posibilidad de preguntarle, en este caso a Pablo, muchas cuestiones que hacen, dudas, consultas, las consultas después las podemos hacer vía los canales institucionales también, pero de repente alguna duda más genérica acerca de los perfiles, de las incumbencias, de cómo se piensa. ¿Nadie tiene más dudas, preguntas? ¿Nadie se anima? Pablo, ¿algo para agregar? No, digo que aparte de dudas genéricas, como decía, también cuestiones puntuales, ¿no? Y pueden aprovechar el tiempo para la consulta que deseen. La intención de estos encuentros es justamente ir pudiendo poner en agenda estos temas, ¿no? Ir pudiendo poner en agenda revisiones, cuestiones, a qué hacen a las decisiones metodológicas. Y esto es una decisión metodológica y muchas veces también es una decisión de vida. ¿Por qué? Porque si nos interesa seguir vinculados, por ejemplo, a la universidad, en un sentido amplio, ahora puede ser la universidad y la unidad ejecutora, pero de hecho, si nos vinculamos como becarios, nos vamos a seguir vinculando a las universidades a partir del cursado de algún doctorado. En este sentido, la importancia de poder estar conscientes de que la actividad de investigación es una capacidad que hay que implementar, hay que desarrollar, está dentro de los 3 pilares universitarios, esto que se les dice el primer día en el curso de ingreso. Entonces, el hacer universitario tiene estos 3 grandes pilares, ¿no? La docencia, que es lo que más se visualiza o lo que más caracteriza de nuestro vínculo a priori con la universidad, la producción de conocimiento académico y que implica legal y legítimo porque la sociedad lo legitima desde el lugar de su producción, y legal porque también está dentro de un circuito certificado por el mismo Estado. Entonces vamos a entender lo que desde ahí muchos otros conocimientos que no van a ser ni mejores ni peores, entran y se ponen en debate. Acá hay una consulta, en debate con el conocimiento científico, ¿no? Pero no es que sea mejor, es otro conocimiento con otras reglas, con otras potencialidades. Estoy tratando de leer. Ana, ¿querés leer? Yo la tengo. Pregunta si becas para estudiantes de grado son únicamente las que mencioné, o si hay algún otro tipo de becas. No, justamente tenemos también una convocatoria a becas a alumnos que participen de proyectos de investigación acreditados en el instituto. Entonces también tenemos becas propias para participación en proyectos de investigación. Estas que yo mencioné son del Consejo Interuniversitario Nacional, son un poco más importantes en cuanto a estipendio, lo cual no está mal también decirlo, pero también nos posiciona como universidad. Entonces, por eso yo hago mucha hincapié en intentar aumentar el número de solicitudes y el número de becas EBC, porque inclusive nos comparan a veces como universidad en función de la cantidad de alumnos que participan en este tipo de becas, ¿no? A nivel nacional. Y ha mejorado el programa en años anteriores, no sé si ustedes recuerdan, obtuvimos menos becas de las que solicitamos. Y eso porque había más solicitudes que becas disponibles. Entonces, obviamente, se hizo un orden de méritos, se hizo una distribución a nivel nacional, que es bastante complicada porque tenemos que comparar universidades como UBA o La Plata o Córdoba con universidades como la nuestra, como la de Chilecito, y bueno, el tema de la distribución de becas es algo que genera siempre mucho debates y acalorados, ¿no? A nivel nacional. Pero por eso yo insisto en aumentar la participación en las becas de EBC, pero también tenemos becas internas que acaba de salir una convocatoria, ¿no? Acaba de cerrar la convocatoria, de hecho. Bueno, ya estamos en la parte de presentación de las actas por cada presentación. Aime, ¿tenés una consulta? Sí, Carlos, hola, ¿cómo están? Tenía para hacerte una consulta a vos, porque estaba pensando mientras vos comentabas, ibas mostrando los diferentes manuales, por ahí se usan más en los espacios curriculares, y a mí se me ocurría, ¿no? Pensando en que por ahí este instituto tiene una particularidad
que reconoce ciertas modalidades de TFG que no son tradicionales, de corte tal vez más académico, investigativo tradicional, y tal vez te reconoce como modalidad la sistematización de prácticas o los proyectos de intervención, y si en ese sentido eso se veía plasmado, digamos, en los programas de las metodologías o de los talleres, digamos, en el Instituto de Sociales. Por ahí eso tenía como esa duda, porque también, digamos, es una disputa en esa, siempre discutimos la episteme de los manuales de investigación más tradicionales, pero bueno, discutir la episteme también, por ejemplo, de los proyectos de intervención, o de las distintas corrientes que hay ahí adentro, si viste diversidad allí en esa investigación que hiciste. Bueno, antes que nada, buenísima la pregunta, Aime. Mira, estos son como los manuales más históricos, podríamos decir más positivistas, por si querer buscar un término más hasta grotesco, pero en realidad hay muchos, en la mayoría de los espacios curriculares cada vez hay más vinculados a comunicación, a acción, a prácticas en territorio, y hay un montón de autoetnografía, cosas que son mucho más innovadoras. Yo me permití releer estos manuales de corte históricos que son como nombres, como los bestsellers de los manuales en cuestiones de una cuestión más histórica. Pero sí, dos cosas. Respecto a los trabajos finales de grado, que tanto el Instituto de Sociales como entiendo que Humanas, no conozco lo de básicas, porque entiendo que sus objetos son distintos, pero que tienen estas distintas modalidades, lo que permiten las metodologías o los talleres de investigación es también ir sistematizando la forma de escritura, las formas de escritura, porque me permito hablar, por ejemplo, en comunicación. Comunicación tiene un entrenamiento fuerte en escritura periodística, principalmente. Y en un momento hay que desarrollar la escritura académica, y hay un conflicto ahí un poco. ¿Por qué? Porque son lógicas discursivas distintas, tanto en la producción del contenido del mensaje como en su comunicación. Entonces, y particularmente, hay carreras que ni siquiera tienen esa construcción a priori de una escritura, ¿no? Vamos a decirlo la verdad. Pero sí hay cada vez más miradas en estas metodologías que amplían no solamente el núcleo duro de las metodologías de corte positivista, que en general, y hay un acuerdo que son hipotético-deductivas, en general y hay un acuerdo, si bien también y en general y en casi todas se complementan con las metodologías cualitativas, pero es como que la hegemonía sigue siendo positivista, entonces hay como una enseñanza de las metodologías más de corte popperianas, por decirlo así, para después, casi como una reacción paradigmática, poder abordar las metodologías cualitativas y a partir de ahí empezar a abordar otras metodologías como la investigación-acción, por ejemplo, o en general también tampoco hay tanto tiempo, ¿no? Y aparte, esto también es importante, porque hay como una lectura genérica de las metodologías de investigación genérica, donde estamos con tema, problema, marco teórico, toda esta mirada, hasta el concepto de hipótesis, como la palabra, y operacionalización, como los dos términos más exclusivos del conocimiento científico a nivel metodológico. Pero, como bien dije, y que también está en ese conteo que yo hice al principio, hay, por ejemplo, metodologías de abordajes específicos, de abordajes territoriales, me permito pensar las propias del trabajo social, de planificación y de abordajes institucionales, por ejemplo, vinculadas a comunicación, a seguridad, hay un montón de metodologías propias. ¿Cuál es la idea de las metodologías genéricas? Unificar, de una u otra manera, la estructuración del discurso académico, desde ahí. Y queda después, en los trabajos finales de grado, que la sistematización de prácticas, por ejemplo, no sea un relato de bitácora, sino que pueda ser una mirada sistematizada con un nivel de abstracción mayor y de tal vez poder observar categorías emergentes que a uno le permita, a partir de la reconstrucción y sistematización de prácticas, generar un aporte en términos más teorizados. Desde ahí que en los talleres TFG se rescaten la mayoría de los textos metodológicos de las metodologías dentro de las carreras, que en algunos casos son dictados por los mismos profes y en otros casos no, pero que siempre hay una mirada, ¿no? Los que estructuran los talleres de trabajo finales de grado, aparte de enseñar las normativas, tratan de ir leyendo las metodologías a priori, y uno lo puede ver en los contenidos de las bibliografías.
Sí, porque perdón que sume, pero claro, en el taller de TFG que yo justo estoy ahí de Ascripta, nos ha pasado en otras instancias que vienen por ahí queriendo realizar proyectos de intervención. Y bueno, por ahí en la lógica del taller es más un acompañamiento y tratar de vincular ciertos lenguajes de, por ejemplo, los componentes que tienen que estar presentes en un TFG, que es por ahí lo que pide la reglamentación de una secretaría académica, con los componentes de un proyecto de intervención. Pero además no nos da tiempo para discutir, por ejemplo, no sé, epistemológicamente la metodología marcológico y no por qué ver el método Altair de planificación popular, digamos, que es otra epistemes, ¿no? Otra racionalidad. Entonces, por ahí, por eso era la pregunta, me generaba pensar, porque bueno, ciertas carreras tienen por ahí más práctica en, por ejemplo, sistematización de prácticas, trabajo social por caso, y otras disciplinas no tanto, pero después nos pasa en el taller de TFG que quieren hacer proyectos de intervención, y bueno, digamos, genera esa tensión que es buenísima, ¿no? Porque también tenemos que estar pensando herramientas didácticas, formas de investigación, de proyecto de intervención, de sistematización de prácticas, todo en el marco de un mismo taller. Es una diversidad que a veces se plantea re interesante. Es que está buenísimo, y ahí donde está el punto de debate, ¿no? No pensar que las metodologías son las genéricas, porque hay como una a priori de pensar, o casi una estructuración. A ver, si vamos a hablar de una metodología, y permítanme esto, las metodologías son la teoría del hacer, punto. Esa es la metodología, la teoría que uno va a tomar para dar cuenta del hacer en ese proyecto. Entonces, hay cuánta metodología, o sea, hay metodologías de montones de haceres de corte territorial, de distintas construcciones de objetos. Entonces, ahí es donde está el punto también de aprender a citar las decisiones metodológicas, ¿no? Porque es una teoría, como uno cuando toma una decisión teórica en un marco teórico, va citando los conceptos, las categorías, las referencias, las definiciones, las relaciones lógicas que hacen a un cuerpo teórico. En los cuerpos metodológicos o en las decisiones metodológicas también lo debería hacer. Entonces, a ver, ¿qué nos debería dar las metodologías genéricas? Las lógicas de estructuración del discurso académico, pero también la posibilidad de que no sean únicas, porque si no caemos en el monismo metodológico que tanto criticamos, caemos en eso, y que no reconocemos a otras metodologías. Me permito decir, por ejemplo, las metodologías de abordaje institucional, por ejemplo, en comunicación, que son metodologías analíticas, en el momento en que a una totalidad la descomponen en parte para estudiarla de manera empírica, o sea, son teorizaciones que permiten descomponer una totalidad en partes para poder abordarla profundamente. Eso no es más que una metodología, más que todo cuando se piensa en pasos. Y desde ahí, ¿qué combinamos? Muchas veces técnicas, que sí la aprendimos las metodologías genéricas. Entonces, a partir de esta metodología de abordaje de tal situación, tenemos, por ejemplo, algunas técnicas. Y acá es donde muchas veces la importancia de romper el sentido común. ¿Por qué? Porque me he escuchado muchas veces que dicen, bueno, vamos a hacer entrevistas en profundidad. Y uno sabe que están haciendo un cuestionario bastante rígido. Entonces, no es lo mismo una cosa que la otra. Pero más allá de que sea o no sea lo mismo, que no importa, o sí importa, el punto es, ¿quién dice que esto es una entrevista en profundidad? ¿Según quién? Por eso decimos, es la teoría del hacer. Entonces, cuando uno dice, bueno, para este proyecto vamos a hacer entrevistas semiestructuradas, ¿según quién? Porque Vallés dice una cosa, Rojas Soriano dice otra, las definen de manera distintas. Entonces, para hacer estos acuerdos semánticos, que implica que un equipo o que una persona y un tribunal evaluador acuerden el criterio, y que tiene que quedar por escrito, porque es el elemento de objetividad que tenemos, la escritura, en ese sentido, es importante que se comprendan las metodologías a partir de esto, ¿no? De poder estructurar el discurso académico resultante, en proceso y resultante, ¿no? Desde ahí, Aimé, me parece que es fantástico esto, ¿no? De poder ver las metodologías que hay un montón, más que todo en ciencias sociales. Las consultas, ¿qué más tenemos acá? A ver, ¿quién puede? ¿Me permite que hay algunas aquí que puedo responder? Por favor, usted tiene mejor vista que yo, doctor. No se crea. Bueno, Micaela pregunta si las becas de la agencia son solo para doctorados como CONICET o también para otro tipo de posgrado.
Las becas de la agencia muchas veces están asociadas a proyectos tipo PICT, PICTO, etc. Entonces pueden solicitar becas dentro de estos proyectos de financiamiento. Estoy seguro de que se pueden financiar becas de doctorado y de postdoctorado. No estoy seguro de las becas de maestría, entonces yo me voy a comprometer a averiguarlo porque es algo que debería saber y me avergüenza no poder responderlo en este momento. Pero las becas de maestría es algo importante. Hay algo que, bueno, no sé si alguien me escuchó hablar cuando yo llegué a la universidad y participé de algunas reuniones sobre el posgrado, y hay algo que es importantísimo, que son las maestrías profesionalizantes, ¿no? De tener un vínculo un poco mayor entre el mundo del trabajo y la academia. Entonces, bueno, tener maestrías profesionalizantes y sistemas de becas también para este tipo de maestrías. Entonces, algo que estamos continuamente discutiendo en las comisiones del CIN y todo lo demás. Entonces, algo bastante candente, yo creo que tendremos novedades en breve. Eva pregunta si las becas EBC también son para preparar TFG. Depende. O sea, las becas EBC son para desarrollar investigación dentro de proyectos de investigación acreditados en las universidades. Si después el trabajo desarrollado en ese marco también se puede utilizar para un TFG, no hay ningún problema, pero no se puede solicitar una beca EBC para la realización del TFG. La condición es que usted sea un proyecto a desarrollar dentro de un proyecto ya acreditado y financiado dentro de las universidades o del organismo de ciencia que sea. No, de las universidades, porque es el CIN, no hay otra posibilidad. Sí. Y María Constanza pregunta si las becas solo alcanzan a estudiantes. Sí, las becas son solo para estudiantes de grado, inclusive una de las condiciones, quien ha participado en este tipo de beca lo sabe, una de las cosas que hay que aclarar es cuando uno termina la graduación. Si le faltan una materia por rendir, es probable que no le otorgue la beca, digamos. Entonces, para estudiantes cursando regularmente. Entonces, egresados no pueden presentarse a becas EBC, e inclusive si eventualmente alguien está desarrollando una beca EBC y se recibe en el transcurso del EBC, debe abdicar de la beca al momento de recibirse, ¿no? Y dejar de ser alumno. Mario. Mario, aquí Mario pregunta los límites de edad. Había límite de edad, es una de las cosas que peleamos bastante y fueron eliminados en esta última convocatoria. En realidad aumentó un poco, pero la idea es eliminarlo. Entonces, bueno, yo me comprometo a pelear en la subcomisión de becas para eliminar este límite de edad, porque realmente no tiene mucho sentido. Y una sola cosita, gracias Pablo por leerlas, una sola cosa importante. Muchos de ustedes están enmarcados en proyectos de investigación y por lo tanto habrán visto los formularios de presentación de los proyectos de investigación. Ustedes vieron que es un formulario, por lo tanto implica que es lo que vamos a ver en el encuentro que viene, la idea de la elaboración de los proyectos. Es un formulario de proyecto. Y esto es importante también tenerlo en cuenta porque ahí se ven no solamente el momento epistémico, sino el equipo conformado, sino las vinculaciones institucionales. Y acá también, ¿cuál es una de las observaciones? Que está bueno que nos pongamos prestos en esto, ¿no? Poder visualizar que, como un poco planteó Aimé, los formularios de proyecto de investigación tienen una mirada que, si bien uno puede armar una mirada absolutamente crítica de investigación a acción o bien cualitativa, la forma de los formularios son de corte hipotético-deductiva. Vamos a decir la verdad, tienen una mirada hipotético-deductiva, primer elemento. Y como otro elemento importante que en los equipos de investigación, lo que permite las becas de estímulo a las vocaciones científicas o las EBC, que son tan complicadas estas siglas que uno por ahí se termina perdiendo, es muchas veces pasa que algún miembro del equipo de investigación, en el marco de su hacer dentro de ese equipo de investigación, va haciendo su TFG como su pequeña línea de trabajo enmarcada ahí. Entonces, tiene un soporte mayor porque está dentro de un proyecto de investigación, pero a su vez materializa su trabajo final de grado en el marco de eso y entran en diálogo y se retroalimentan. Eso también es muy importante y se puede hacer y está muy bien que se haga. Karina, a ver, esto lo que decís, Carla, se repite también en el diseño de acreditación de antecedentes como CBAR. Justamente el CBAR también tiene una lógica
bien positivista, el CBAR, el CIGEVA, son formularios, justamente, bastante rígidos, donde se pide, digamos, se va a dar cuenta casi por una cuestión numeral de repetición de categorías, bien cuantitativa, de antecedentes, más allá de una lectura de profundidad. Sí, son estos formularios que tienen esas características. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, consultas, dudas? Bueno, como quieran, si no, y por respeto al tiempo que con el pedido de disculpas de haber iniciado más tarde por unos inconvenientes técnicos no deseados, está seguro, la idea es que, en primer lugar, agradecer al doctor Fiorito su participación y lo vamos a seguir preguntando, ¿no? Seguramente un montón de dudas, lo invitaremos a otra reunión cuando surja alguna situación o alguna convocatoria, o ante alguna duda que pueda salir también, lo podemos convocar. Agradecer al señor decano que se me perdió en los cuadritos, agradecerles a todos y a todas la presencia.